La protección de las personas en cualquier momento y circunstancia es una prioridad y más que prioridad diría que génesis misma del proceso revolucionario en Cuba. Este es un principio inviolable más allá de las circunstancias complejas que podemos estar viviendo. Es que existe una responsabilidad institucional que no está derogada, que no está suprimida ni está olvidada. Lo que ocurre es que pudiéramos decir que es una responsabilidad compartida, una responsabilidad que está unida, que no es delegable en los entornos familiares, sociales, íntimos. Ahí somos todos responsables de alguna manera de otras personas, como también otras personas pueden ser responsables sobre nosotros mismos. En el entramado institucional de Cuba surgió hace algún tiempo la Defensoría. Quizás recuerden, el año pasado, mes de septiembre, hicimos un primer programa sobre esta estructura, la Defensoría. De sus funciones, importancia, de su utilidad para la sociedad cubana actual, hablaremos en el programa de hoy. Acompáñenos. Y estuvo con nosotros en aquella oportunidad y regresa en esta Alejandro Redondo Ramos, joven jurista, director de la Defensoría del Ministerio de Justicia. Alejandro, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, Humberto. Un saludo para ti y bueno, para todo el pueblo que nos está observando esta noche. Es un gusto que nos acompañes. También en aquella oportunidad la Fiscalía estuvo de la mano ahí junto a la Defensoría y en esta oportunidad nos acompaña una fiscal, jefa de departamento en la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República. Damos la bienvenida a Yurien Castillo Hernández. Bienvenida, fiscal. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Y para nosotros es un gusto que esté por primera vez una joven. Ella está al frente del Departamento de Defensoría en la provincia de Matanzas, Adianés Borrego López, una, reitero, joven jurista que desde Matanzas nos va a contar un poco las experiencias de este órgano allá en nuestra querida tierra yumurina. Adianés, bienvenida también a nuestro programa. Muchas gracias. Esta tu primera vez. Muchas gracias, Humberto, y un saludo también a toda la población que nos está viendo en estos momentos. ¿Y por qué escogieron a Alejandro a Adianés para que viniera a Matanzas? Porque está más cerca, era más fácil llegar aquí a la... No, yo pienso que también, Humberto, porque de alguna forma la experiencia que se han de alguna manera tratado en Matanzas pueden servir para ilustrar de una forma correcta, de una forma profunda, precisamente cómo es que funciona la Defensoría en sentido general. Lo que sucede es que Matanzas es un buen ejemplo, precisamente por todos los casos que han atendido, por la complejidad de estos asuntos, pero bueno, como mismo se trabajo de Matanzas, hay muchas otras provincias que hubiesen sido también muy válidas para venir a este programa. Perfecto. ¿Para qué sirve la Defensoría? ¿Para qué se hizo la Defensoría? ¿Que tiene cuántos años ya? Bueno, ya cumplió ya 2 años. Está en camino a su tercer año. Se creó el 16 de junio del año 2023. Ese nombre, Defensoría, se asume que defiende, ¿no? ¿Que defiende a quién? ¿Para qué se creó? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? Grosso modo, que vamos a responderlo durante todo el programa. Sí, bueno, recordando un poco la historia y también retomando algunas ideas que se pusieron el año pasado en el programa Hacemos Cuba, podemos definir que la Defensoría nace a partir de la legitimidad que le dio el pueblo cubano. Es una institución que está recogida primeramente en el Código de las Familias, una institución que también se discutió, se debatió en el proceso de consulta popular de esta trascendente norma jurídica. Nació con el Código de las Familias. Nació con el Código de las Familias. Nació con el Código de las Familias y desde el Código de las Familias venía ya su misión, que su misión es proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero eso no lo hacía ya la Fiscalía, fiscal. ¿Para qué la Defensoría entonces? La Defensoría viene a jugar un papel muy importante. Se van a cruzar ustedes a la hora. Realmente. Tienen puntos de contacto, pero realmente debemos partir de la misión de la Fiscalía. Una de ellas es precisamente el control y el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales. Y por lo tanto profundiza en las violaciones de la legalidad que puedan existir en los asuntos que se ponen a su consideración, pero cuando ya es necesario entonces poder exigir el restablecimiento de los derechos de las personas, pues entonces viene a jugar su papel la Defensoría. Pero la Defensoría no vendría a ser lo mismo que ustedes, una estructura más, Alejandro, ¿cómo se ponen de acuerdo? Ayúdenme. Bueno, ¿Puede significar esta nueva estructura que establece el Código de las Familias más derechos, más garantías para las personas, más garantías sobre todo de los derechos? Sí, y sobre todo un robustecimiento. Puede ser eso, sí. Por supuesto que sí, serlo. por supuesto que sí, y tomando en cuenta también que nace también de una necesidad social ante todo, Humberto. En Cuba todos siempre hemos estado protegidos.
Y por supuesto había algunas funciones que en un primer momento lo hacía la Defensoría, que lo hacía la de Fiscalía, que bueno, ahora han pasado poco a poco también a hacer la Defensoría. Y lo que se trata también es de crear una institución especializada precisamente en el tratamiento de los asuntos de las personas en situación de vulnerabilidad sociojurídica. Los asuntos son los problemas, las situaciones que se crean en la vida. Los fenómenos que nacen precisamente en la sociedad y que muchas veces derivan en una vulneración o una potencial vulneración de los derechos de estas personas. ¿Dónde yo puedo encontrar a un defensor? ¿Dónde están ustedes? Yo sé que tú estás en el Ministerio de Justicia, pero yo no vivo en La Habana, estoy en un municipio. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, la estructura de la Defensoría precisamente se encuentra en el Ministerio de Justicia, aunque ahí realmente la nacional. No es, exactamente, es donde se dirige la Defensoría. Pero la atención de cada una de las personas se encuentra dentro de las direcciones provinciales de justicia en cada una de nuestras provincias, por supuesto. Ahí podrán encontrar los departamentos de defensorías donde las personas se puedan acercar y recibir la atención. Eso sí lo hacen de una vía presencial, pero como explicamos en el programa anterior, también contamos con las vías telefónicas, por correo electrónico, también contamos por la vía de correspondencia, que es muy utilizada por nuestros adultos mayores. No tengo que ir, o sea, si yo vivo en un municipio alejado de la cabecera provincial, no está la oficina en ese municipio, está en la provincia, pero yo no tengo que ir. Puedo llamar por teléfono, puedo acudir. Bien, ahora no tenemos tiempo aquí de mostrar los teléfonos, pero asumo que ustedes tengan vías para que las personas conozcan esos teléfonos. Sí, exactamente. Ya, y se han hecho públicos en varias ocasiones. Bueno, ¿dónde los puedo encontrar ahora mismo si quiero encontrar los teléfonos o los correos, las direcciones de cada provincia? En la página web del Ministerio de Justicia se encuentra el directorio, que resume cuáles son los contactos de cada uno de los departamentos de defensoría. Bueno, estamos hablando de un poco al inicio de lo que puede hacer la Defensoría, pero todavía no sabemos cuáles son las situaciones. Yo recuerdo en el programa anterior que traíamos un grupo de situaciones y yo las mostraba, situaciones que pueden ser de alguna manera, algunas lamentablemente comunes o con cierta frecuencia, y por ahí vamos encontrando las respuestas. De todas maneras, antes de ir con estas situaciones, yo quisiera, fiscal, si alguna de estas cuestiones que usted decía que históricamente atendía la Fiscalía y hoy lo hace la Defensoría, se lo comunican a ustedes, se enteran ustedes, la persona va a la Fiscalía, ¿eso es un problema? ¿Eso es una dificultad para la persona? No, para nada. ¿Por qué? Existen coordinaciones de trabajo con la Defensoría y a partir de ahí se comunica. O sea, existen incluso asuntos en los que participamos de conjunto, evaluamos de conjunto y hasta tramitamos de conjunto. Pero de igual manera, aquellas cuestiones que son para resolución y atención de la Defensoría se trasladan de manera inmediata porque las coordinaciones de trabajo existen. Bien, ¿cuáles serían algunas de las situaciones, Alejandro, director, que ustedes pueden ayudar a solucionar o que las personas tienen determinado problema y pueden ir con ustedes? Bueno, ahí estaríamos hablando, Humberto, de cuáles son los asuntos que son competencia de la Defensoría. Sí. Bueno. Tocar la puerta de la Defensoría, ¿para qué? ¿Ante qué situación? Primero tiene que ser una persona en situación de vulnerabilidad, y esto es muy importante porque precisamente es el sector poblacional que atiende a la Defensoría. Ahí estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, de personas... Niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Exactamente. Bien. Personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, víctimas de violencia o discriminación. Víctimas de violencia, cualquier persona. Cualquier persona. Y precisamente si están en ese grupo de vulnerabilidad sociojurídica, que vendría a ser precisamente que esa persona tenga alguna limitación por alguna cuestión fisiológica, por alguna cuestión psicológica, por alguna cuestión hasta jurídica, bueno, entonces puede acudir a la Defensoría y si se identifica que existe una vulneración de derechos, entonces, bueno, la Defensoría actúa. Es un tema, yo creo que fácil de comprender, pero puede surgir una duda. Bueno, ¿y quién está en una situación de vulnerabilidad sociojurídica, como tú has dicho? Yo sé que el tiempo ahora quizás no permita explicar eso, pero yo solo te preguntaría, ¿hay alguien que tiene que determinar antes que usted está en esa situación, lo cual te abriría la puerta de la Defensoría? No, en lo absoluto. Cualquier persona puede tocar la puerta de la Defensoría. Que crea que está en esa situación es suficiente para ir. Incluso nosotros siempre promovemos que ante la duda, que por supuesto acudan a la Defensoría, porque sería muy lamentable que una persona que se encuentra en estas situaciones se limita a sí misma creyendo, bueno, seguro que esto no es competencia de la Defensoría. Importante y entonces sencillamente no acude. Ante la duda, siempre acudan a la Defensoría. Muy importante. Bueno, vamos a poner algunos casos y yo lo que quiero, Dianés, si algo de lo que yo muestro aquí tú lo has visto en Matanzas, me interrumpes y me dices, vimos esto en Matanzas y así lo resolvimos. Vamos a ver el siguiente caso. Una persona, me decías que personas adultas que estén en situaciones mayores, de discapacidad. Claro. Bien. Una persona adulta mayor de 70 años, llevaba 4 años trabajando de manera eficiente, 4 años trabajando, no tenían quejas de esta persona en su trabajo, pero un día llaman a esta persona, tiene más de 70 años, lo despiden de forma repentina, no le dieron un motivo, no había ninguna dificultad, sencillamente le dijeron, ya usted tiene más de 70 años y vamos a renovar
este equipo con gente más joven. A ver si pasa aquí con el equipo, que tenemos algunos de más de 70 años, a lo mejor aquí pudiéramos encontrar alguna de esas dudas, alguna de esas inquietudes. Alejandro, ¿esto pudiera ser competencia de la Defensoría? Ese asunto, ese ejemplo, Humberto, es competencia de la Defensoría. Sí, lo es. Incluso por dos vías. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de lo que nosotros llamamos una hipervulnerabilidad. Hipervulnerabilidad. Que es cuando una sola persona se reúnen varias situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las situaciones que tiene esta Bueno, en persona? primera instancia, la primera redacción es que es una persona adulta mayor, y en segundo podemos hasta identificar que es víctima de discriminación. O sea, ahí estamos confluyendo dos situaciones de vulnerabilidad. Persona mayor de edad y que es discriminada porque Por la edad. lo despiden del trabajo buscando personas más jóvenes. Sí, y ahí estamos ante una discriminación etaria. O sea, sencillamente por ser mayor, ya automáticamente asumo que no vas a estar capacitado ni calificado para continuar en este trabajo. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, ante todo, decir que existe también una vulneración de sus derechos laborales, evidentemente, Sí. más allá de que su derecho a la igualdad y demás. Y en ese caso, por supuesto, nosotros lo primero que haríamos sería designar un defensor, identificando que ya esto puede ser competencia de la Defensoría, designamos un defensor, este defensor realiza las investigaciones pertinentes, y si resulta cierto precisamente esta situación, bueno, entonces se comunica con el centro laboral donde esta persona trabajaba, y primero se hace un acercamiento, se explica que no pueden acudir de esa forma para ver si de esa manera se arregla la situación, y en el caso de que no se pueda, se acude entonces por la vía administrativa para dar de alguna forma reintegrarlo al trabajo, y posteriormente, si eso no fructifica, entonces siempre está la vía judicial, que nuestros tribunales, por supuesto, también son un bastión para la defensa de nuestros derechos. Has dicho tres cuestiones. Primero, van al lugar e investigan. Claro. Y tratan de cambiar esto, es decir, oiga, mire, esto no estuvo bien con los jefes de ese lugar. Eso fue lo primero que dijiste. Sí, y si eso se logra, felicidades. Es que al final, Humberto, nosotros tenemos que partir de que cada una de estas situaciones son, ante todo, un fenómeno social. Sí. Fenómenos sociales. Y entonces lo que nosotros buscamos es que exista una transformación real, Claro. palpable, de Que no vuelva a ocurrir eso hoy. de la realidad de esa persona. Y si la respuesta no es buena, si no reciben al defensor, tienen la obligación los directivos de ese lugar de recibir a ese defensor, de explicarle. Si no lo hacen, si ahí no se encuentra la solución. Bueno, sí. Primero que estamos reconocidos en diferentes normativas que nos dan amparo, incluso en este caso que estamos ante una situación de violencia o discriminación en el ámbito laboral. El decreto 96 del año 2023 precisamente regula estas cuestiones y reconoce a la Defensoría como una de las instituciones encargadas de solucionar Están estos obligados los directivos de recibir al defensor, Exactamente. de dar una respuesta temas. Exactamente. y de transformar eso. Pero si no lo hacen, ¿qué sigue después? Bueno, nuestro país también cuenta con otras herramientas. ¿Qué seguiría? Bueno, puede ser por la misma vía administrativa. ¿Qué es la vía administrativa? La vía administrativa es que, si suponemos que esto es en una institución a nivel municipal, Sí. podemos entonces reclamar esto a nivel provincial, incluso a nivel central, a nivel nacional, y si por alguna razón esta situación identificamos que no se soluciona, entonces podemos acudir a la vía judicial. A los tribunales. A los tribunales. ¿Ha pasado esto? ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido. ¿Y han llegado a los tribunales? No es demasiado frecuente, Pero ha ocurrido. pero hemos tenido algún que otro caso con esta Incluso que las característica. administraciones no han respondido hasta el más alto nivel y han tenido que ir a los tribunales. Específicamente cuando esto ocurrió, Humberto, eso todavía no había sucedido, entonces fuimos directamente a los tribunales. Directamente A los tribunales en esa situación, porque Muy interesante. en ese momento todavía no estaba reconocida esta capacidad de la Defensoría para ir a estos centros laborales, pero lo positivo es que estos 2 años ha habido avance, incluso en el ámbito normativo, y se ha ido reconociendo otros espacios en los cuales la Defensoría puede utilizar para la defensa de los derechos. No, yo creo que también, fiscal, no sé su opinión, la posibilidad de que se resuelva en el mismo lugar donde estuvo el problema creo que siempre es una ganancia, ¿no? Claro, claro, así es. El derecho penal e incluso los actos judiciales deben tener también un momento, y creo que debe agotarse entonces toda esta vía preliminar para poder Que no sea lo primero, incluso que no sea lograr la mejores primera. resultados. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso que puede ser de interés de ustedes y me dicen si esto puede ser o no competencia de la Defensoría. Por supuesto. Un adolescente muestra un cambio notable en su comportamiento, en el rendimiento en la escuela, empieza a aislarse de sus compañeros, bajan las notas, el carácter cambia. Cuando empieza a investigar, la maestra descubre que la joven está sufriendo maltrato, discriminación en su hogar, mostrando temor, un temor hacia su padrastro durante una reunión con los padres. El padrastro va y la maestra nota algo extraño que da idea de temor hacia el padrastro. Ante esta evidencia de violencia familiar, la maestra decide reportar el caso a la Defensoría para que intervengan, para que protejan. Creo que este es uno de los casos donde pudiera ser la Fiscalía, pudiera ser la Defensoría. ¿Cómo entiendo una situación de esta naturaleza? Que lamentablemente no es ciencia ficción. ¿Usted lo ha visto, fiscal? ¿Cómo no? ¿Lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Sí, es que precisamente estos son los casos que argumentan la necesidad de la Defensoría. O sea, si ¿Han esto- visto estos casos? Claro, sí, ¿Lo han si no visto? sucediera.
¿A dónde ir? ¿A la Defensoría, a la Fiscalía? Si va a la Defensoría, ¿cómo funciona? Bueno, yo invito, no sé si Adiané ha visto esto, bueno, vamos a Sí. ver la palabra de En la Adiané. provincia de Matanzas hemos tenido un ejemplo similar de casos así. Los adolescentes, las personas menores de edad pueden ir hasta la Defensoría, pero no solo ellos, sino las profesores, las maestras. Si detectan alguna situación similar, pueden dirigirse a la Defensoría, como es el caso que pasó, que estamos poniendo de ejemplo. Que esto muestra que no solo la persona que es víctima de esa vulneración, sino un tercero que tenga conocimiento de este puede acudir a la Defensoría. La persona acude a la Defensoría. O sea, lo que estás queriendo decir antes de que avances es que no tiene que ser necesariamente el adolescente quien va. Exactamente. Estamos hablando de la maestra, de otra persona que también tiene una responsabilidad sobre Una tercera persona pudiera acudir a la Defensoría. Entonces la Defensoría, el departamento designa a un defensor. Este defensor, a partir de sus funciones de acompañamiento, entre otras, realiza primeramente una investigación. Esta investigación puede ser en la comunidad, en el mismo hogar, en la escuela, con tal de analizar por qué el menor está comportándose de esa forma. Ya se definió que está sufriendo un maltrato o una discriminación. Sí. Estas situaciones provocan también algún efecto psicológico en el menor, y el defensor, con la ayuda de consultores, los consultores son especialistas de otras materias, que la Defensoría se puede apoyar en ellos. El defensor también puede apoyarse en él, un psicólogo, para que dictamine sobre el asunto, y en estos casos de que si se detecta ya un delito que se está cometiendo, entonces nosotros le pudiéramos dar paso a la Fiscalía, tener comunicación con ellos, y entonces aquí se evidencia el trabajo de Defensoría con Fiscalía ante estos asuntos. Fiscal, ante un caso de este tipo, ¿pudiéramos estar hablando de qué delito? De un delito de otros actos contrarios al desarrollo integral de las personas menores de edad para la representante legal que está incumpliendo con las obligaciones que derivan precisamente del ejercicio de la responsabilidad parental. En este caso, está incorporado una tercera persona que pudiera responder por los delitos a partir incluso de las consecuencias que esta violencia a la que ha estado sometido el menor de edad pues pudiera derivar. Pero existe la posibilidad por parte del fiscal de mantener un nivel de atención y de seguimiento al menor víctima para tratar de buscar incluso que pueda incorporarse de manera más positiva al proceso penal, para tratar de lograr que pueda tener un nivel de atención en el orden médico, en el orden psicológico, incluso en el orden ya de los problemas que en el orden educativo se están incluso describiendo en el ejemplo. Sí. Y la otra cuestión muy positiva es precisamente que hay una tercera persona que ha identificado la existencia de estas cuestiones y que la ha puesto en conocimiento de aquellas autoridades que realmente pueden brindar una acción positiva en función de la solución de la Yo creo que eso es muy problemática. importante y reafirma Adiané, Alejandro, fiscal, lo que decíamos al inicio, que no es solo la víctima, es la responsabilidad que tenemos todos y yo creo que no está en discusión la responsabilidad que tiene un maestro que detecte esto ante uno de sus estudiantes, de sus pioneros, en definitiva, menor de edad, además estamos diciendo ahí. Claro. Entonces, puede ser competencia de la Fiscalía en alguna medida, casos graves, respuesta penal, pero la Defensoría puede y está, Alejandro, Adiané. Sí, la Defensoría pudiera realizarle también un acompañamiento a esta persona de conjunto con la Fiscalía, entonces trabajar de conjunto con ellos. Claro, y esto también evidencia cómo la protección de los derechos también es una cuestión de un sistema, Humberto, porque identificamos diferentes sectores que de alguna forma están interactuando para contribuir a la solución de esto. Estamos hablando del Ministerio de Educación en este caso, Salud Pública, Sí. la Defensoría, la Fiscalía y bueno, por supuesto los tribunales, el MININ con la policía. Queda claro entonces que también puede haber una respuesta institucional, pero debe existir una respuesta colectiva como sistema que somos. Vamos a ver otro ejemplo. Y cuéntenme entonces qué opinan sobre este. Adolescente con un embarazo de 4 semanas. Adolescente con un embarazo de 4 semanas. Acude a un centro de salud para interrumpir su gestación. Ella considera que no cuenta con las condiciones necesarias para asumir la maternidad en este momento de su vida. Menor de edad. Sin embargo, el personal médico
le niega el procedimiento por requerir el consentimiento de sus padres o tutores. Ante esa negativa, la joven decide recurrir a la Defensoría del Ministerio de Justicia para que se garanticen sus derechos. Agradezco a la doctora Jenny en el González Coro que me asesoró sobre este caso concretamente. Entonces yo pregunto, la adolescente llega al profesional de la salud, quiere interrumpirse este embarazo, pero sus padres no. Y en el hospital le dicen, no puedo, tus padres dicen que no, eres menor de edad, va a la Defensoría. ¿Qué ocurre aquí, Alejandro? Bueno, en estos casos, Humberto, que son casos reales que hemos recibido relacionados con el embarazo adolescente, la primera reacción de la Defensoría, por supuesto, es acercarse a los padres. O sea, porque en este caso estamos viendo que el adolescente llegó por su cuenta, pero muchas veces nosotros, por supuesto, en el ámbito de la investigación, vamos y acudimos con los padres, hablamos con ellos. Puede llegar, como dices tú, por su cuenta. Por su cuenta. O sea, puede hacerlo. Hay un principio en la Defensoría que es la inexcusabilidad. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que cualquier persona que habla de Defensoría tiene que ser atendido. Cada vez que toquen a la puerta, ustedes tienen que abrir y adelante. Exactamente. Perfecto. Y en este caso, por supuesto, nosotros identificamos esta cuestión. Estamos hablando de una cuestión que incluso puede de alguna forma lacerar, vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de esta adolescente. Nos acercaríamos a los padres para ver si es real esta situación, para ver precisamente cuáles pueden ser los motivos de su desacuerdo o si tan siquiera conocen de esta situación. Y si nosotros realizamos dictamen psicológico y jurídico en relación con este tema, podemos incluso apelar al sistema judicial expresando que existe una contradicción entre la negativa de los padres y el amparo y el deseo de esta adolescente de realizarse este procedimiento. Y bueno, entonces en ese caso el tribunal decidirá si corresponde o no el ejercicio de ese derecho. Pero no se pueden demorar mucho porque estamos hablando de 4 semanas aquí. No, nosotros, la doctora. Humberto, una cuestión que nosotros consideramos que podemos presumir. Este no me queda tan claro, Alejandro. Este caso no me queda tan claro. ¿Hasta qué punto pueden ser ustedes ágiles y realmente resolver esta situación? Bueno, tenemos pruebas, Humberto, tenemos experiencia en este sentido que, por un ejemplo, un lunes se acerca un adolescente con esta situación y al otro lunes ya se encuentra ya la sentencia judicial y demás. En una semana. En una semana. Recordar que en el Código de Procesos existe una serie de mecanismos que garantizan la celeridad, o sea, una tutela urgente con respecto a algunos asuntos y tomando en cuenta que este procedimiento tiene un tiempo muy limitado, claro, de alrededor de 12 semanas en lo que está establecido. Si nos llega a nosotros con 9 semanas, evidentemente todos tenemos que de alguna forma relacionarnos. El tribunal, la fiscalía misma, la defensoría, y todos tenemos que ser lo más ágiles posible. Porque hay, fiscal, determinadas regulaciones, ustedes que velan, controlan la legalidad en sentido general, que tienen que cumplir las especialidades. Estoy pensando en los médicos, por ejemplo. O sea, aquí hay protocolos claramente establecidos, legalidad que cumplir, sin ánimos de profundizar en eso, pero es importante que cada cual haga lo que corresponde. Aquí de lo que se trata es de estar en el entorno de la legalidad y de la justicia, ¿cierto? Así es. Incluso aclarar que ante esta situación o cualquier otra donde se pueda iniciar un proceso judicial por la Defensoría, incluso en representación de un menor de edad, el fiscal siempre va a intervenir. ¿Intervienen ustedes ahí? El fiscal es parte en todos los procesos donde se ventilan los derechos e intereses de las personas menores de edad e incluso aquellas que se encuentran, otras personas que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad. ¿Han estado en estos procesos así tan rápidos, así de una semana? Así. O sea, son convocados, asisten y están defendiendo los derechos de esos menores de edad. Así es. No solo la representación de los derechos, tratar de llegar con nuestra investigación a aportar elementos importantes al tribunal para que puedan tomar una decisión justa y adecuada. Muy bien. Adianés, ¿algo que quieras decir aquí? No, lo mismo que comentaban Alejandro y la fiscal, es importante la representación de la Defensoría en casos tan urgentes como estos, que cuando los padres no quieren, no brindan el consentimiento y la adolescente hay que tener en cuenta también su interés superior, su propio derecho a ser escuchados, que son derechos propios establecidos en el Código de Familia y en la Convención de los Derechos de los Niños. Hay que tener en cuenta la opinión de esta adolescente. Por eso la Defensoría puede representarlo. Es interés de la Defensoría representar a este menor teniendo en cuenta todos estos principios que se acogen a nivel internacional y el país. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ya se nos está acabando el tiempo, tal vez este es el último y tenía unos cuantos, fíjense. Una persona inicia los trámites de divorcio al considerar, bueno, que ya se acabó el proyecto de vida en común, pero el cónyuge se niega sistemáticamente a firmar la documentación. O sea, una persona que se quiere divorciar, pero el otro integrante de la pareja se niega. Al acudir a la Defensoría para mediar en esa situación, durante la entrevista que realizan ustedes, los defensores, se descubre que esta persona está sufriendo violencia doméstica. Esta revelación transforma completamente el caso.
evidenciando que la negativa al divorcio forma parte de un patrón de control y agresión que requiere protección urgente. O sea, hay alguien que se quiere separar, pero cuando esto se va a concretar, no se concreta y pareciera que hay algo detrás. Es eso en resumen. ¿Han visto o no han visto estos casos ustedes? Sí, ahí, Humberto, yo pienso que es válido destacar primero que la Defensoría no atiende las pretensiones de las personas. Las personas no van pidiendo a la Defensoría, sino que van de alguna forma evidenciando que sus derechos están siendo vulnerados. Sí. Eso es muy importante. Y este es un caso interesante también, porque en ese caso la Defensoría no sería responsable de contribuir precisamente con la tramitación del divorcio, que es por la razón inicial por la cual la persona acudió a la Defensoría. Lo que quiere es divorciarse, ¿no? Sí, está claro. ¿En qué parte ustedes entonces? Pero sí, por ejemplo, exponiendo precisamente los motivos de su divorcio, nosotros identificamos que existen algunos elementos vulneradores de sus derechos, y en este caso incluso que potencialmente pueden ser elementos constitutivos de un delito. Por supuesto, nosotros ahí sí aceptaríamos ese asunto, no por la cuestión Y a investigar. Exactamente. Y estaríamos entonces, fiscal, ante un delito. Ante un posible delito. En caso de que evidentemente la violencia que se haya manifestado esté criminalizada, o sea, que pueda tener elementos constitutivos de un delito, pues se radicaría de manera inmediata en que conocemos de la información que nos brinda la Defensoría a la investigación del asunto y a realizar las coordinaciones para que pueda realizar entonces su denuncia por los mecanismos establecidos. Quisiera poner otro ejemplo. Fíjense cómo hemos ido encauzando, pero son situaciones que pueden darse. Una pareja que emigró a otro país dejó al cuidado de la abuela paterna a su hijo menor de edad, pero no hizo ningún trámite esta pareja ante esta situación. Cuando la abuela intentó inscribir al niño en la escuela, encontró problemas porque no tiene una documentación que acredite que ella está cuidando al niño o a la niña. La misma situación se repitió también en centros médicos. En fin, ¿qué pasa aquí? La falta de documentación, y esta es una situación que se está dando en el país hoy, por eso la traigo. ¿Qué me dicen los tres? Bueno, comenzar, Humberto, explicando que esto por supuesto es una situación muy real en nuestro país y acude con cierta frecuencia. Comenzar explicando que el Código de las Familias establece una serie de instituciones para evitar que esto suceda. O sea, ahí la primera responsabilidad. Pero está sucediendo hoy. Está sucediendo precisamente porque las personas no utilizan todas las herramientas que da el Código de la Familia. En este caso pudiese ser una delegación de la responsabilidad parental. Se le pudiera dar la delegación al abuelo, a la abuela o a la persona que os considere. ¿Eso se hace ante quién? ¿Ante un notario? Ante un notario. Ante un notario. Y en ese caso, bueno, entonces... Esa es la primera recomendación que es la primera que nosotros haríamos. Si van a viajar los padres, si no van a estar el niño, la niña, los menores que se queden al cuidado de otra persona, hacer esa delegación de la responsabilidad. Exactamente. Porque eso no significa que estén dejando de ser responsables. No. Aparte esa delegación es temporal, esa delegación tiene que estar fundamentada y precisamente lo que brinda es una garantía para que las personas, cuando vaya a hacer algún tipo de tramitación que involucre a esos niños, por supuesto cuenten también con el amparo de la ley, con una documentación que acredite que ellos están facultados. Pero ¿y si no se hizo? ¿Cómo solucionamos eso? Si no se hizo, y nosotros precisamente como el sistema de protección de los derechos en Cuba también es flexible y responde a las necesidades que se van presentando en nuestra sociedad, recordar que en la Ley de Procedimiento Administrativo se reconoció precisamente la facultad que tiene la Defensoría para representar a las personas que no tienen una representación legal en ese momento. Pero aquí de lo que se trata es de documentos, ¿no? Está Porque claro. en este caso sí hay una persona que está cuidando al niño o a la niña. Sí, pero esa persona no tiene la facultad de representarla ante una serie de procedimientos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, esa persona puede acudir a la Defensoría, por supuesto nosotros en ese caso investigaríamos con respecto a este suceso, verificaríamos que los padres realmente no se encuentran en el país, que realmente es necesaria la presencia del defensor, que el procedimiento que se va a realizar es válido y que responda al interés superior de ese niño, niña o adolescente. Y bueno, si todos esos elementos de alguna forma son válidos y son procedentes, entonces el defensor precisamente es quien realiza esa representación y bueno, ante la escuela, ante el hospital, ante cualquier... Es el defensor, no es que se lo den a la persona. No se lo dan a la persona. Es el defensor y es para ese procedimiento en específico. Para al que en específico fueron a decir, oye, no he podido hacer esto. No he podido matricular a mi hijo. Sigue siendo un problema, porque en la práctica entonces lo ideal sería que se hubiese hecho la cuestión desde el inicio, ¿no? Está claro. Claro. Bueno, el tiempo se está acabando. Es un tema interesante. Yo traía otro ejemplo, quizás lo ponemos, aunque no podamos responder. Pero fiscal, aquí yo entiendo que estamos hablando de soluciones que generalmente con la Defensoría pasan por una idea de comprensión, de ayuda, de apoyo, pero en muchos casos, aquí hemos visto algunos, tiene que haber una respuesta más severa, indudablemente, y ahí el papel de ustedes, el derecho penal. ¿Algún comentario que usted quiera hacer sobre, en sentido general, los delitos, la forma, ya la última, como usted dijo, pero que está ahí viva cuando los incumplimientos, las violaciones, los quebrantamientos de estas cuestiones pueden ser mucho más graves? Hemos tenido una
modificación legislativa importante que ha brindado a las personas un grupo de derechos y un grupo de garantías, pero que también vienen acompañadas de obligaciones y de deberes. Y esas obligaciones y deberes también van acompañando los derechos de otras personas. Por lo tanto, nunca es ocioso mencionar los niveles de responsabilidad de los representantes legales en el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus hijos, la obligación de los hijos mayores de edad en relación con sus padres que se convierten en adultos mayores, o aquellas personas que dentro del seno de la familia presentan determinadas situaciones de discapacidad. Y son cuestiones que evidentemente llevan un nivel de protección, no solo desde la Defensoría, sino también desde el derecho familiar, desde las obligaciones de las familias, pero también desde el derecho penal. Tenemos el delito de abandono de personas en situación de discapacidad, abandono adultez, de personas. Por minoría de edad. Tenemos el delito de otros actos contrarios al desarrollo integral de las personas menores de edad que ya habíamos mencionado, pero tenemos también el delito, por ejemplo, de corrupción de personas menores de edad, que es un delito que evidentemente se utiliza a partir de la gravedad y las consecuencias que puede traer determinadas situaciones que llevan implícita la corrupción precisamente de las personas menores de edad que están en una etapa de desarrollo, una etapa de evolución de su conducta para convertirse realmente en seres de bien en nuestra sociedad. Son cuestiones que se dan en la práctica y que evidentemente cuando es necesario utilizarlas, pues se utilizan incluso con la severidad que requiere. Bueno, teníamos un último ejemplo y creo que tal vez lo podemos dejar abierto para nuestra posibilidad en Radio Rebelde. La madre de una persona menor de edad acude a la Defensoría argumentando que se opone a la relación sentimental que existe entre su hija adolescente y su pareja. Esta puede ser también una situación. No sé si la has visto en Matanzas, Adriana. No, no la en has visto. Matanzas no lo hemos. No pero lo hemos sí, visto. me imagino. Pero que... sí en el país se han dado casos. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como se nos acabó el tiempo, dejamos abierto este caso. Persona menor de edad, madre de persona menor de edad que va a la Defensoría diciendo, bueno, mi hija tiene una relación, es menor de edad con una persona, yo no quiero. ¿Pueden participar ustedes, sí o no, Alejandro? Podemos, Humberto, y bueno, estamos ahí. Ahí lo dejamos. Vamos a estar en Radio Rebelde, próximo miércoles 7 y 10 de la mañana. Los invito. Tienes que regresar de Matanzas de nuevo para estar miércoles que viene en Radio Rebelde. Y quiero excusar que el tema anterior no estuvimos en Radio Rebelde, fue justo el día del paso de cuando estábamos en todo el país abocado a la llegada del huracán Melissa por el oriente de la nación. Está pendiente y lo vamos a hacer sin dudas en Radio Rebelde. Reitero el tema anterior que abordamos aquí en el programa, pero vamos a hacer, por supuesto, hacemos aquí el compromiso y debemos cumplirlo la próxima semana para seguir y empezar por este caso. Lo más importante para la sociedad en la que vivimos fue, y yo creo que ha quedado claro aquí, tiene que seguir siendo el ser humano. Ese es el centro. Hay que también pensar, yo sé que quizás muchas personas viendo el programa, digamos, en medio de tantas complejidades actuales, los mecanismos, todo lo que ustedes han dicho, cómo está funcionando eso, si las instituciones no pueden funcionar a plenitud. No, pero hay que decir algo. Podrán no funcionar a plenitud, pero el espíritu y la voluntad de lo que les toca a cada institución, eso sí entiendo que está intacto. En momentos como este, además de que eso esté intacto, la solidaridad, la responsabilidad de unos hacia otros, todo eso puede ayudar muchísimo. Puede aliviar situaciones complejas de algunos y a todos, absolutamente a todos, hacernos mejores seres humanos. Con ese mensaje vamos a cerrar por hoy y regresamos. Gracias por su atención.